Decimocuarto domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No os llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Palabra del Señor. Desde el pasado domingo leemos que Jesús deja Galilea para emprender decididamente su camino hacia Jerusalén. A quienes los llama a seguirlos o a quienes le dicen que lo seguirán, les hace presente que la exigencia radical que comporta ser su discípulo y no les oculta los riesgos, no les oculta las dificultades y los peligros a los que irán al encuentro. Antes había enviado los 12, ahora envía a 72. Dicho sea de paso, se ha visto en el número, o en estos números, alusión a las tribus de Israel, 12, los apóstoles o los primeros discípulos, y las naciones que se decían eran 70. O sea, el anuncio iba dirigido a Israel en primer lugar y luego a todas las naciones, porque el anuncio de salvación es universal. Y aquellos enviados no eran solo portadores del anuncio, sino que el mismo reino de Dios iba con los 72, puesto que el Señor los había revestido de todo poder. Sí, porque para la misión encomendada estaban revestidos del inmenso poder de la paz que iba con ellos y de la potestad de darla a quienes lo recibieran, y que la paz permaneciese en aquellos que fueran merecedores de ella. Así les dice: cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Ellos, que venían sin nada material consigo, traían, sin embargo, nada menos que el don mesiánico por excelencia, la paz, que es el fruto anticipado de la cruz de Cristo, iluminada por su resurrección. Es la paz pascual. A los 72 les otorga además el poder liberador del reino, curar enfermos y exorcizar endemoniados. Y con tal poder que manifestaba la llegada del reino, todos ellos iban delante de Jesús preparándole el camino. También les dice que si en una ciudad los rechazan, indiquen con el gesto de sacudir el polvo pegado a los pies, que esos pobladores, por la propia decisión de ellos,
son rechazados del reino. Y agrega el Señor, os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Hablaba del día del juicio de Dios. Al respecto de esta sentencia, quizás lleguen a oír o a leer por ahí, de parte de algunos comentaristas de este Evangelio, que el pecado de Sodoma había sido el de la inhospitalidad. Sabemos que el gravísimo pecado de Sodoma fue otro, y que por eso a los invertidos se los llama sodomitas. Cuidado con esas adaptaciones al pervertido espíritu del mundo que entró en la iglesia, porque ese es humo de Satanás. Digo en la iglesia, y lo digo en general, ¿no? También comunidades eclesiales. Por ahí algún pastor, bueno. Y los 72 discípulos regresan de su misión con alegría, porque han visto que en el nombre del Señor hasta los demonios se les someten. Eso también, al pasarlo digo, es la misma alegría que invade al sacerdote cuando ve el poder de Jesús en él, cuando practica la liberación o el exorcismo a una persona vejada o poseída por el demonio, o cuando, en el nombre del Señor, un alma arrepentida y agobiada por el pecado es liberada al darle la absolución. Y queridos amigos, ¿cuántas otras veces el sacerdote llora, no solo de alegría, sino también compadecido del dolor del penitente? Ahora, en el relato evangélico, los discípulos están llenos de júbilo. Sin embargo, Jesús les dice que si por algo deben alegrarse, es porque sus nombres están inscritos en el cielo. Bueno, lo mismo nos dice a nosotros. Sin embargo, esos nombres que están inscritos en el cielo no deben ser motivo de presunción. No presumir de que nuestros nombres están inscritos en el cielo, sino más bien de cuidado y vigilancia, porque así como están inscritos, pueden llegar a ser borrados. ¿O acaso no estaba inscrito el nombre de Judas en el cielo? ¿Y no habrá él expulsado demonios en el nombre del Señor? Porque hagamos memoria, antes del envío de estos 72 discípulos en 36 grupos de a 2, Jesús había enviado a los 12 apóstoles, como dije antes, y como en este caso, les había dado todo poder para expulsar a los demonios y curar a los enfermos, mandándoles pregonar el reino de Dios. Bueno, pues Judas era uno de aquellos 12. Y aquí me detengo para hacer otra consideración, o más bien una aclaración. ¿Quiénes son hoy discípulos de Jesús? Inmediatamente se pensará, creo yo, ¿no?, en los sacerdotes, en los religiosos. Sin embargo, todo cristiano debe ser discípulo de Jesús. Cada uno enviado suyo en el ambiente que le toque actuar. Sea este la familia, el trabajo, la educación, el que fuere. Debemos todos ser evangelizadores. Lo que empieza, claro está, con la propia conversión. Debemos predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo. Predicar siempre, ¿sí? Y si es necesario con palabras, como decía San Francisco de Asís. Llevar el reino en nosotros. Lo principal no es el resultado inmediato conseguido. Yo hablo, digo y no pasa nada. ¿Cuántos padres se agobian porque sus hijos no los escuchan, no van a misa, no quieren saber nada de nuestra religión? Lo importante es la fidelidad en el anuncio y la coherencia de vida. Nosotros hagamos lo nuestro con la confianza que es Dios quien obra. Además, hablé de la segunda carta de San Pablo a Timoteo y creo que es importante, oportuno, recordar esas palabras de exhortación que tenía hacia su discípulo preferido, que era Timoteo, en su segunda carta. Le dice, y nos dice a nosotros, estos consejos son para nosotros. Rehuye las cuestiones necias y estúpidas. ¿Sí? No te enredes en tonterías, no discutas, sabiendo que acaban en peleas. Y uno que sirve al Señor no debe pelearse, sino ser amable con todos,
hábil para enseñar, sufrido, capaz de corregir con dulzura a quienes sostienen doctrinas contrarias, por si Dios les concede la conversión que lleva al conocimiento de la verdad y vuelven en sí, escapando del lazo del diablo que los tiene cautivos para hacer su voluntad. Los discípulos debían ir despojados, desprendidos de todo, de seguridades humanas e incluso de nostalgias por el pasado. Incluso sin lo que sería necesario para emprender un camino. No debían llevar ni siquiera vituallas, sino ir ligeros y no detenerse. A estos discípulos les advierte a sí mismo que tengan cuidado porque los envía donde hay enemigos que acechan. Les manda que liberen a las personas de sus males y por sobre todo que prediquen la llegada del reino de Dios. Deben comer y beber de lo que les dan. Los enviados del Señor no deben preocuparse de su sustento, porque de eso se ocupa el mismo Dios en su providencia. Por eso la Iglesia tiene por obra primera la de propagar el reino. Esa es su misión primordial. La Iglesia no está para adherirse a esta o aquella teoría de cambio climático, ni para recomendar esta o aquella sustancia, y mucho menos para forzar a los fieles a ir contra la libertad de sus conciencias, ni para abandonar el mandato muy claro del Señor de predicar el Evangelio, de anunciar el reino y de proclamar la verdad para suplantarlo con diálogos con quienes conducen al error y al final a la perdición. Solo Jesucristo salva. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Eso dice San Pedro, el primer papa. La Iglesia no puede confundir a los fieles porque la Iglesia no admite las tinieblas del error, de la confusión. Ella es sal de la tierra y luz del mundo. Ella refleja a Cristo, que es la luz. Es triste que debamos repetir lo que debería ser obvio para todos. Pero el rostro de la Iglesia ha sido tan deformado que ya a veces ni se la reconoce. Y cuando digo iglesia, quiero significar la iglesia visible al mundo, la de los hombres de iglesia y no la iglesia santa y fiel de Cristo, que esa sí es veraz y por lo mismo es preservada por el Señor. Como el Señor les pide a sus discípulos de ayer, nos los pide hoy a nosotros. Roguemos a Dios para que envíe obreros a su mies, que envíe vocaciones sacerdotales, muchas vocaciones santas, de religiosos, seglares comprometidos, buenos catequistas, maestros, padres de familia, todos los que colaboran en la Iglesia para el reino de Dios. Pidamos que se extienda la gracia enorme de las capillas de adoración perpetua, lo que significa pedir que sacerdotes y seglares acojan este don extraordinario para este tiempo. Y concluyo con una nota actual. Me refiero al dictamen del Tribunal Superior de los Estados Unidos del 24 de junio, día que providencialmente este año cayó el Sagrado Corazón de Jesús. Es el dictamen que anula el otro, el de 1973, en el que se establecía el aborto como derecho constitucional, ya que, como demuestra el tribunal, no lo es y nunca debió considerarse como derecho constitucional, más bien como contrario a la Constitución americana. Este acontecimiento, para algunos sorpresivo, merece una pequeña reflexión. En rigor, la Corte dijo que la Constitución estadounidense no garantiza el derecho al aborto y que la autoridad para regularlo debería devolverse al pueblo y a los representantes elegidos. Como bien se dijo, no podemos considerarlo un triunfo absoluto, sino un paso hacia la verdad y la vida. No podemos considerarlo porque al final, tanto la verdad como la vida quedan sometidas a los votos de los ciudadanos, a los que decidan las mayorías, y no al mandato absoluto de la ley de Dios. La única verdad de no matar al inocente en este caso. Dejando constancia de esta reserva, de todos modos, se puede decir que en la posibilidad que permiten las circunstancias,
se ha ganado una batalla en esta tremenda guerra espiritual en la que estamos inmersos y de la que formamos parte nosotros. Ha sido un fuerte golpe para los hijos de las tinieblas, pero no debemos esperar que retrocedan ni que lo acepten. Vendrán otras batallas. Como dijo aquel profeta y gran hombre de Dios, el obispo americano, Fulton Sheen, tendrás que combatir muchas batallas, pero no te preocupes, porque al final ganarás la guerra ante el Santísimo Sacramento. Sí, habrá duras batallas en el futuro, pero la guerra será ganada. Al final el corazón de la Inmaculada triunfará. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.